¿Cómo están mis hermanos? Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Qué gusto poderles ver. Pues bueno, esta noche me ha tocado a mí compartir la palabra y creo que vamos a tener un buen tiempo. Y vamos a orar, a pedirle a Dios la gracia porque nos hable a todos. Como siempre les he dicho en esta noche, pues Dios me daba un mensaje, ¿no? Para fortalecer los ánimos. Y ese es el deseo de Dios, que no se sientan desanimados, el que no se sientan desechados, porque Dios está viendo su aflicción de cualquiera que sea su problema. Pero vamos a pedirle al Señor que nos hable a cada uno de nosotros, ¿les parece? Una vez más vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bueno, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos has traído a este lugar para escuchar tu voz, Señor. Háblanos a nuestros corazones, Señor. Aún, Señor, de mío, yo sé que tú ya me has mostrado, Señor, lo que tú quieres que yo hable. Pero yo te ruego, Dios, que tú hables a través de tu Espíritu a cada uno de nosotros, porque hay áreas en las que tú quieres, Señor, que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a ponerla por obra, para que no la desechemos, Señor, y que luego no seamos nosotros desechados por no haber obedecido tu palabra, Señor. Dame la gracia para hablar tu palabra, Señor. Dame la sabiduría. Ayúdame, Señor, porque sabemos que venimos cargados, venimos cansados, Señor. Se ha terminado la semana laboral, Señor. Mas yo te pido, Señor, que des fuerza, Señor, al cansado para que pueda oír tu palabra y que pueda salir de este lugar con nuevos ánimos, sabiendo, Señor, que tú vienes pronto, Señor. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Pues bueno, mis amados hermanos, yo en esta noche quiero hablarles bajo el tema guardando nuestro espíritu en santidad. En las enseñanzas de los domingos, ¿verdad? Si usted es un congregante fiel, usted sabe que los domingos nos han estado enseñando acerca de la serie Espíritu, Alma y Cuerpo. Y nos han hablado también acerca de las heridas del alma y de cómo ser sanados de estas heridas. Nos han hablado también de cómo guardar nuestra alma de estas heridas que no las podemos evitar. Van a llegar las heridas, los problemas van a llegar, pero sí podemos evitar que nuestra alma sea herida por estas situaciones que se van a presentar. Y nos han enseñado de cómo guardar nuestra alma, ¿verdad? Por esta razón es que en esta noche, ¿verdad? Quiero conectar el tema de hoy con lo que se enseña los domingos, que es guardando nuestro espíritu en santidad. Cuando en los versículos que vamos a ver a continuación, vamos a ver una reprensión que Dios le está haciendo al pueblo de Israel. Específicamente, esta reprensión se le estaba haciendo a los sacerdotes. La causa de la reprensión a los sacerdotes era porque ellos no le estaban dando la gloria a Dios. Ellos no estaban dando honor a Dios. Y Dios, por causa de esto, fíjense que Dios decreta una maldición en contra de los sacerdotes de Israel de ese tiempo, porque no estaban glorificando a Dios. Y esto, Dios a través de este versículo le recuerda al pueblo, tanto al pueblo de Israel como a los sacerdotes, cuáles eran los deberes de ellos por causa del oficio que tenían. Es como, por ejemplo, usted tiene su trabajo y los que ya llevan un tiempo en su trabajo, yo me imagino que su jefe no necesita venir y recordarle a usted todas las semanas o cada mes cuáles son sus deberes como empleado, ¿verdad que no? A ninguno de nosotros se nos necesita que nos recuerde. Una vez que empezamos un trabajo, aprendemos cómo se hace el trabajo, estamos ya acondicionados para ejercer el trabajo, desarrollarlo, sin que nadie nos esté recordando lo que tenemos que hacer. Igualmente, Dios estaba haciendo esto con los sacerdotes. Y fíjense, uno de los primeros deberes que tenían los sacerdotes que ejercían el sacerdocio en ese tiempo, valga la redundancia, era tener temor a Dios. El segundo era estar en humildad delante de Dios. Y acuérdese de esto, siempre piensen esto. Cuando Dios hace un reclamo y está recordando algo, es porque eso se dejó y estaban haciendo lo contrario. Amén.
los sacerdotes estaban haciendo lo contrario de lo que eran sus deberes, por eso Dios se los estaba recordando. El tercer deber que ellos tenían era hablar y aconsejar de acuerdo con la Escritura. La cuarta era no hablar de una manera inmoral, palabras inmorales, ¿verdad? Sino hablar justamente. Otro de los deberes que ellos tenían era sentirse o estar en paz con Dios, que ellos pudieran tener una relación con Dios de tal manera que pudieran tener una relación de amistad, de compañerismo, tal y como la hemos visto en hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Otro de los deberes que ellos tenían dentro del sacerdocio era enseñar la ley de Dios al pueblo. Eso significa que estos sacerdotes habían dejado completamente estos deberes. Y por último, el último reclamo que les hace es que ellos habían empezado a ser infieles en sus matrimonios, que habían dejado la fidelidad en el pacto matrimonial. Por eso quiero que me acompañe a Malaquías capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos ahí. Malaquías capítulo 2, versos 15 y 16. Y vamos a ver cómo Dios hace estos reclamos que Dios le está haciendo al pueblo de Israel. Primero, porque no le estaban dando a él la gloria, no lo estaban honrando, no le estaban dando el honor ni el respeto que Dios merecía. Y por eso Dios entonces les recuerda sus deberes, y al recordarles sus deberes, Dios le dice: esto es lo que voy a hacer con ustedes si ustedes no cambian. Mire lo que dice ahí en Malaquías capítulo 2, verso 15 al 16. ¿Lo tenemos todo? Dice la palabra de Dios así: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Hace otra pregunta: ¿y por qué uno? Ahí mismo está la respuesta: porque buscaba una descendencia para Dios. Le dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Verso 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahí vemos que 2 veces Dios les dice la misma frase: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Estos sacerdotes tenían la palabra, no la aplicaban a su vida y estaban practicando el pecado. Qué contradictorio, ¿no? Imagínense nosotros, por ejemplo, aquí, si les enseñáramos la palabra a ustedes: hermano, usted tiene que vivir de esta manera, usted tiene que hacer esto. Y usted nos viera a nosotros haciendo lo contrario. No tendría ningún sentido, ¿verdad? Y lo mismo estaba pasando aquí, que el pueblo de Israel sabía que los sacerdotes no estaban practicando lo que Dios les había mandado. Fíjese qué cosa, la palabra guardaos, esa palabra es importante porque esa palabra significa prácticamente hacer una cerca. Y vamos a ver alrededor de qué. Dice que es hacer una cerca como cuando, no sé si alguien aquí ha tenido ganados que se hacían las cercas en los corrales, y muchas veces se hacían en la parte de arriba, se les ponían ciertas espinas para que los animales no saltaran la cerca. Igualmente esa palabra significa hacer una cerca, pero hacerla con espinas, para proteger, para cuidar. Dice también que la palabra guardaos también dice que es estar vigilante, estar en guardia o estar alerta o atento para poder preservar lo que se tiene. Entonces, si Dios les dice guardaos en vuestro espíritu, ¿qué les está diciendo? Os observen, sean cuidadosos, hagan una cerca alrededor de su vida para que puedan proteger y cuidar su vida. Fíjense que la palabra espíritu también en este pasaje se está refiriendo a la vida del ser humano. Por eso cuando Dios les está diciendo guardaos en vuestro espíritu, les está diciendo
cuiden su vida o observen cómo ustedes están viviendo su vida, básicamente. ¿Me doy a entender? Porque los sacerdotes no estaban viviendo la vida que Dios estaba demandando de ellos. No estaban cumpliendo con sus obligaciones. Y entonces les hace el reclamo y les dice, ustedes necesitan estar vigilantes, estar cuidando, estar protegiendo la vida de ustedes. Esa palabra es muy importante porque fíjese que aún la palabra desleal es como cuando una persona vive una doble vida o vive fingidamente. ¿En qué sentido? Imagínese que alguien, ¿verdad? Usa máscaras para actuar, ¿verdad? Un actor. En los tiempos antiguos ahora pues las cámaras son las que hacen todo el teatro, pero en los tiempos antiguos se usaban máscaras para mostrar si, por ejemplo, si el actor quería hacer una cara triste, se cambiaba una máscara y ponía una triste, ¿verdad? O si estaba alegre, una que tuviera una sonrisa para mostrar la obra que estaba haciendo. Y eso es lo que aquí la palabra de Dios nos está enseñando, que esa palabra desleales les está hablando de que no fueran hipócritas, no sean desleales, que los sacerdotes estaban siendo o practicando la hipocresía. Imagínense en el templo, muy religiosos, haciendo los sacrificios, hablando, ¿verdad? Muy espirituales. Pero ¿qué estaba pasando? Estaban siendo infieles en su matrimonio. Y por eso Dios les hace el reclamo y les dice, ustedes no están viviendo de la manera que yo les he demandado, que yo mando que los sacerdotes vivan. Muy, muy, muy importante el reclamo que les hace. Pero, ¿qué significa entonces para nosotros el guardar nuestro espíritu? Eso pareciera como si fuera algo muy difícil de hacer, ¿sí o no? Porque uno dice, bueno, el espíritu no es algo tangible, no es algo que usted lo puede ver, que usted lo puede tocar. Usted dice, bueno, me puedo cuidar de no ver la tele. Saco la tele de mi casa o mantenerla apagada. No sé lo que usted puede hacer, pero usted dice, bueno, eso yo lo puedo hacer. Pero imagínese su espíritu. Usted no es algo que usted pueda ver o que usted dice, bueno, pero ¿con qué alimento el espíritu? ¿Qué le doy? ¿O qué cosas no le gustan al espíritu? Ciertamente, fíjese que para una persona que no ha nacido de nuevo, sabemos que es imposible cuidar su espíritu. ¿Por qué es imposible para alguien no nacido? Porque la persona que no ha nacido de nuevo no tiene las herramientas necesarias para poder cuidar su espíritu o para poder vencer el pecado, para poder vencer la tentación o aún las acechanzas de Satanás. Una persona no nacida de nuevo no tiene control de eso. No puede cuidar, dígame, si usted a una persona no regenerada por el Espíritu le puede decir, oye, ¿puedes dejar de mentir? ¿Qué es lo primero que va a hacer después? Volverle a mentir. Es decir, ¿te estás portando bien? Sí, ya le echó una mentira. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas, no tiene el poder para poder vencer la mentira. Estas herramientas son un corazón nuevo, ¿verdad? Que es lo que Dios da a los que son nacidos de nuevo. ¿Qué más? ¿Qué otras herramientas necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo para vencer la mentira? Esa es otra herramienta una de las más eficaces, ¿verdad? El Espíritu Santo morando en nuestros corazones. ¿Qué otra herramienta necesitamos? ¿Creen ustedes que sea indispensable la palabra de Dios? Es otra herramienta la oración. ¿Qué me dicen de la oración? ¿Y de la iglesia? ¿Será que la necesitamos la iglesia? ¿O no la necesitamos? No la necesitamos. A ver, vamos a hacer votaciones. Miren, estas son las herramientas que Dios ha dado para nosotros poder vencer al pecado. Esas son las herramientas que Dios ha dado a los que son nacidos de nuevo. Esas son las herramientas que necesitamos todos los días para poder guardar nuestra vida en santidad. De lo contrario, es imposible.
Para los que hemos nacido de nuevo, estas herramientas están disponibles cada fin de semana que venimos a la iglesia. ¿Ah? ¿Por qué dicen que no? ¿Cada cuánto estas herramientas están disponibles? Todo el tiempo están disponibles estas herramientas para nosotros. Pero entonces aquí resalta una pregunta. ¿Creen ustedes que si estas herramientas, ustedes ya mismos declararon que están disponibles en todo tiempo, si nosotros no estamos viviendo o estamos viviendo como esos sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿cuál cree usted que va a ser nuestra demanda delante de Dios si no estamos viviendo como Él quiere? Porque la palabra de Dios dice que Él nos ha hecho sacerdotes del Dios Altísimo. Y si somos sacerdotes, embajadores de Dios, somos hijos de Dios, nos ha dado las herramientas, nos ha dado su palabra, nos ha dado la congregación, nos ha dado su espíritu. Y si no estamos viviendo en santidad, ¿cuál cree usted que será el reclamo de parte de Dios? Pensémoslo. Porque yo creo que es necesario, como yo le estaba diciendo al principio, yo creo que Dios nos quiere alentar. Esta palabra es una palabra de aliento, de vamos a esforzarnos, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios. Mire, esto nos pone a nosotros con mucha más responsabilidad que a los judíos, porque los judíos en el Antiguo Testamento, solo a ciertas personas el Espíritu Santo venía sobre ellos. No estaba escrito todo el libro completo de la Biblia. Tenían nada más los 5 libros y luego vemos que empezaron a escribir los profetas, ¿verdad? No estaba toda la escritura, todos los libros escritos ahí. Usted y yo creo que todos la tenemos. A ver, ¿quién no tiene una para yo? Yo mismo le voy a regalar una. A ver, ¿quién no tiene la Biblia? Yo se la regalo. Entonces, todos no tenemos excusa de que tenemos las herramientas. Mire, Pablo le dice al joven Timoteo lo siguiente. Busque en la escritura, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Vamos a ver lo que Pablo le dice ahí al joven Timoteo. Porque Pablo le está hablando acerca de este mismo tema que estoy trayendo. ¿Lo tenemos? 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Mire lo que dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Acuérdese de esas dos frases. Ten cuidado de ti mismo. A ver, digamos todos. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Y de la doctrina. En este caso, lo que se nos está enseñando. ¿Verdad? Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Las prioridades de un cristiano piadoso siempre se van a resumir en la santidad personal y en la enseñanza pública. Y esto de la enseñanza pública, usted va a decir, bueno, pero yo no ando predicando por las calles. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo es su manera de vivir cuando usted sale a la calle? Usted es un libro abierto, una carta abierta. Si usted va al supermercado, ¿deja usted de ser cristiano? ¿Verdad que no? Si usted va al doctor, ¿sigue siendo usted cristiano? Entonces, sea en el doctor, sea en el supermercado, o sea en la playa, o en el parque, seguimos siendo cristianos. Y a donde sea que vayamos, necesitamos que enseñar quiénes somos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestro comportamiento, nuestra actitud, ¿verdad? Nuestra forma de actuar. Esas dos cosas siempre van a ir de la mano en la vida del cristiano. Porque de la manera que usted y yo vivimos, actuamos y nos comportamos, es lo que verdaderamente somos. Timoteo, fíjese que vamos a ver en unos versículos anteriores a eso que acabamos de leer,
Timoteo estaba trayendo ciertas enseñanzas dentro de la congregación. Estas enseñanzas estaban cargadas de fantasía. Imagínense enseñándole cosas fantásticas, ¿no?, a la iglesia. En esas enseñanzas tenía también ficción. O sea, ficción significa algo que no era real, algo inventado. Que en algunas cosas contradecía aún la vida piadosa que Dios quería para los cristianos. Mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versos 7 al 9. Ahí en el mismo capítulo 4, unos versos atrás, acompáñeme por favor al verso 7 al 9. Vamos a ver qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, de qué tipo de enseñanzas era la que Timoteo estaba trayendo a la iglesia. Verso 7 le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Verso 9: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esto, mis amados hermanos, el apóstol Pablo le estaba diciendo a él que desechara ese tipo de enseñanzas. ¿Saben por qué le estaba diciendo eso? Porque ese tipo de enseñanzas no edifica al cristiano, no edifica la vida que va a llevarlo a la santidad. Yo creo que ya en estos tiempos todos sabemos lo que es o lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Ya muchos lo hemos escuchado. Pero yo les pregunto a ustedes, en los lugares donde se predica eso, ¿se puede ver que la gente vive más de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O simplemente andan buscando lo terrenal? Simplemente andan buscando las cosas terrenales. Por eso aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: tú tienes que sacar eso de en medio. Quita de tus enseñanzas esas fábulas profanas y ejercítate en la piedad. Además de nuestro compromiso firme, mis amados hermanos, con la palabra de Dios, los creyentes también debemos evitar toda enseñanza falsa. Cuando no evitamos esas falsas enseñanzas, nosotros o nuestro corazón estará lleno, nuestra mente estará llena de palabras huecas o sin sentido. Cosas inventadas por la mente humana, pero no palabras que puedan nutrir nuestra alma, nutrir nuestro espíritu. Palabras que no nos van a ayudar a defendernos en contra de las acechanzas del enemigo. No nos van a poder ayudar a defendernos en contra de la tentación cuando seamos tentados por nuestra misma concupiscencia. Eso significa que nosotros debemos de cuidar todo lo que escuchamos. Tenemos que ver lo más seguro. Mire, la Escritura nos da un parámetro y es que dice: porque tenemos la palabra profética que más segura, a la cual haríamos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué pasa cuando nosotros, teniendo una escritura o una Biblia en casa, y en vez de tomar tiempo para leer la Biblia, mejor preferimos estar escuchando una enseñanza que no nos va a nutrir, que simplemente nos va a emocionar? ¿Qué va a pasar cuando llegue la enfermedad a su vida? O el dolor, la aflicción. ¿En qué va a confiar? ¿En dónde va a estar su confianza? No va a estar en la palabra de Dios, porque usted ha hecho a un lado la palabra y se ha enfocado en otras cosas, que era lo que estaban haciendo los sacerdotes. Por eso Pablo le dice a Timoteo: tú necesitas ejercitarte en la piedad. Desecha esas cosas y vuelve a seguir enseñando la palabra de Dios. Pablo denuncia esa clase de errores como algo profano, como algo mundano, algo que está opuesto a lo santo.
Y las palabras, si usted sabe, la palabra fábula, pues simplemente viene del griego que significa mitos. Yo creo que de la cultura hispana todos sabemos lo que son mitos, ¿verdad? Cuentos que la gente cuenta, que viene desde muchas generaciones, lo van cambiando, pero a la final nadie sabe si es cierto. Yo sé que más de algún mito usted conoce que se decía tal vez en su pueblo, allá en su país. Yo sé muchos, pero no se los voy a decir. Pero sí, hay muchos mitos. Entonces, así como la doctrina sana, mis amados hermanos, promueve la salud espiritual, los mitos también y las enseñanzas de los falsos maestros producen enfermedades espirituales. Imagínense un cristiano con anemia de fe. ¿Cómo será la vida de un cristiano anémico? ¿Creen ustedes que va a estar puesta su confianza en el Señor cuando llega la enfermedad? Por eso es que vemos, y aún el apóstol Pablo hablaba acerca de muchos cristianos que estaban enfermos y otros ya, dice, ya partieron con el Señor. Pero nosotros, mis amados hermanos, se nos enseña la palabra de Dios. Se nos enseña cómo vencer la tentación. Se nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Fíjense que Pablo le sigue recalcando al joven Timoteo en el capítulo 6. Si me acompaña ahí, en el capítulo 6 del verso 3 al 10, mire lo que Pablo le dice al joven Timoteo de nuevo. Acuérdese que estamos hablando de estos mitos que se estaban introduciendo en la iglesia, los cuales no ayudaban a la edificación de la vida de los cristianos, ni a cómo defender o guardar su vida en santidad. Mire lo que dice ahí del verso 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa, ¿de qué está hablando aquí cuando dice, a qué se refiere cuando dice otra cosa? Algo fuera del evangelio, ¿verdad? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí le da el consejo, apártate de los tales. Yo creo que aquí en esta congregación, pienso yo que hemos madurado un poco, donde creemos lo que la palabra de Dios dice y pues hemos desechado, tal vez en algún tiempo cuando no conocíamos lo que era la sana doctrina, pues tal vez andábamos detrás de doctrinas, o cuando a veces, ¿verdad? Por ejemplo, les hablo de algo personal. Cuando yo me convertí, pues yo no sabía ni aún que existía casa de oración. Nosotros no sabíamos que existía. Y pues donde uno se convierte, uno va a una iglesia y le enseñan un montón de cosas que a veces muchas de esas ni ciertas son. Y uno se deja llevar más de lo que ve en la televisión, de los famosos cristianos. Y uno anda detrás de ellos. Honestamente se los digo. Bueno, hasta fui a darle la mano a alguien. Y me regresé con una desilusión porque no era lo que yo pensaba. No había nada espiritual ahí. Y Pablo le dice al joven Timoteo, apártate de eso. Y así nos dice el Señor hoy. Si usted ahí, cuando esté en su casa, usted dice, no, pues voy a poner me voy a enlazar. ¿Qué es lo que le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo? Apártese de eso, mi hermano. Mire, versos 6 y 7 lo que dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es la piedad?
Es esa vida piadosa, esa vida en obediencia a los mandamientos de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjese qué cosas. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, los falsos maestros te van a enseñar que tu vida es aquí y ahora, que tú tienes que disfrutar tu vida aquí. Piensa en grande y vive en grande, ¿sí o no? Que eso es lo que se enseña hoy. Tú decretas, lo confiesas y lo recibes. ¿Pero eso es lo que dice la Escritura? No. ¿Que debemos de estar contentos con lo que tenemos? ¿Tiene usted una bicicleta? Estése contento con eso. No dice fíjese qué cosa, ¿no? Que el apóstol Pablo le dice, ejercítate en la piedad, o sea, ponte a practicar la piedad. O sea, ¿qué es? Aquí incluye eso, a que nosotros estemos contentos y dejemos de estar codiciando lo que alguien más tiene, la riqueza de alguien más. Porque eso lo único que va a hacer que es destruirnos. Por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, saca esas fábulas, esos pensamientos, esas ideas de la enseñanza y enseña la sana doctrina. Por esta causa es que se nos manda, así como Pablo mandó a Timoteo, así también nos manda a nosotros, a ejercitarnos ¿en qué? En la piedad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. En la palabra ejercitarse o ejercítate alude a un término atlético. Usted sabe cuánto cuánto esfuerzo hacen los atletas, ¿verdad? Por ejemplo, un futbolista. ¿Cuántas horas necesita un futbolista o uno que practica la natación? ¿Cuántas horas necesita practicar para llegar a ser el campeón en las Olimpiadas? No es que, bueno, hoy compré la piscina, mañana me entro y luego voy a las Olimpiadas. Y en la noche se come 15 tacos de lo que sea. Ese atleta no puede ir a competir. Porque después está que le da un dolor de estómago, no puede ni dormir, imagínense, ir a competir desvelado. No puede. Pero aquí el apóstol Pablo le dice, ejercítate en la piedad. Mire, mi hermano, el ejercicio y los alimentos espirituales son una combinación eficaz para una vida ejemplar, piadosa. Que usted quiere ser ejemplo a donde sea que usted vaya, ¿qué usted necesita? Ejercitarse en la piedad, en la obediencia a la palabra de Dios. Si usted quiere que las vecinas suyas digan que usted es una mujer de Dios, ¿qué usted cree que necesita usted? ¿Estar viendo la novela? Perdón, ¿alguien? No, ¿verdad? No, ejercitarse en la piedad. Fíjese que cuando Pablo le está instruyendo a este joven Timoteo, le está diciendo, tú necesitas, Timoteo, recalcarle a la iglesia, resaltarle, necesitas insistir, necesitas, sí sabe lo que es subrayar, ¿verdad? Cuando usted está en la escuela, yo sé que a muchos pasamos por ahí hace muchos años, pero que escribían, ¿no?, en el pizarrón y le decían, esta palabra es muy importante y la subrayaban y le marcaban y a veces hasta con 2 diferentes colores.
Asimismo, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú necesitas recalcarle a la iglesia qué tipos de ejercicios necesita practicar. Cuando nosotros como cristianos ponemos todo el esfuerzo, toda la energía en las cosas espirituales, mis amados hermanos, ponemos el entusiasmo en las cosas espirituales, como de la misma manera que lo hacen los atletas, la iglesia va a estar fortalecida. La familia va a estar fortalecida. La comunidad donde usted vive también va a ser fortalecida y bendecida. Solamente si usted pone su esfuerzo, su empeño en practicar las verdades de la palabra de Dios. De lo contrario, vamos a ser cristianos débiles, anémicos, cristianos que no vamos a soportar la mínima ofensa. Cristianos donde el pastor a veces, el pastor Chuy habla de los cristianos de chocolate, que con un poquito de calor, ustedes saben que el chocolate, ¿verdad? Usted lo pone en su mano y lo sostiene un ratito y se derrite. Y así vemos muchas veces los cristianos de chocolate, que un poquito de calor y nos derretimos. ¿Qué tipo de cristianos necesita el cristianismo, valga la redundancia, en estos tiempos? ¿De chocolate o cristianos firmes, verdaderos, de esos que pueden soportar, de esos que pueden ir a la muerte por el nombre de Cristo? Sabemos, hermanos, que nuestras comunidades serán fortalecidas, estarán fuertes si nosotros estamos fundamentados en la verdad, y podremos nosotros a través de eso poder guardar nuestra vida en santidad. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia a los Filipenses capítulo 2. Si me acompaña, por favor, Filipenses capítulo 2, verso 12 al 15. Vamos a ver estos versículos ahí. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 15. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué? Fíjese que yo creo que si no hubiera dicho yo Filipenses, ¿verdad? Pudiéramos decir, ok, ahí podemos ponerle el nombre de aquí de la iglesia, ¿verdad? Cristianos, casa de oración. Por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. O sea, Pablo les dice, miren, estoy contento que ustedes no son obedientes nada más porque yo estoy ahí observándolos. Ahora, por ejemplo, aquí está el pastor, ¿verdad? Él no tiene una cámara en su casa, en cada uno de ustedes, viendo a ver si ustedes obedecen la palabra o no. Lo mismo le está diciendo Pablo aquí. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué les dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero aquí la pregunta es, para poder resplandecer, ¿qué es lo que él está diciendo en el verso 12? Así como ustedes obedecen en mi presencia, aún más deben ustedes obedecerla en mi ausencia. Eso significa que usted debe obedecer aquí cuando está aquí, pero también mucho más cuando usted está allá afuera solo, cuando usted está allá en su trabajo, cuando usted está allá solo en su casa. No solo porque aquí lo estamos viendo, usted se comporta muy cristiano, ¿verdad? Sino aún más allá en su casa, aún más allá en su trabajo. ¿Qué palabras deben de salir de nuestra boca? ¿Malas palabras? No. Porque aún allá más, cuando estamos solos, cuando estamos en el trabajo, en medio de los que no son cristianos,
y empiezan a hablar de una forma vulgar, ¿cómo vamos a hablar nosotros? ¿Igual que ellos? No. Por eso el apóstol le dice, así como obedecen cuando yo estoy presente, aún más cuando yo no lo estoy, ustedes necesitan obedecer la palabra de Dios para que entonces puedan ser luminares en este mundo. En esos versos Pablo está animando a los filipenses, ¿verdad?, a continuar obedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué es necesario la obediencia a la palabra de Dios? Él les recalca que se ocupen en las cosas que conciernen a su salvación, no para ser salvos, no para conservar su salvación, sino por causa de que han sido salvados. Por causa de que son cristianos, necesitamos, ahora sí me incluyo, necesitamos ocuparnos en esas cosas, en las cosas que conciernen a nuestra salvación. ¿Qué cosas nos conciernen? La oración, la lectura de la palabra, congregarnos, el servir, el amar a los demás, el predicar el evangelio. Esas son cosas que conciernen ¿al qué? Al evangelio, a la piedad. La palabra ocuparse, como usted sabe, es producir. Es cuando nosotros, por ejemplo, cuando las mujeres se ocupan en la cocina y usted, varón, llega a su casa, ¿a qué huele su casa? ¿Verdad? Huele rico, ¿verdad? Cuando las esposas están ahí ocupadas en la cocina. Miren, un paréntesis, ¿no? Cuando yo estaba en mi país y mi mamá se había venido a Estados Unidos, yo me crié con dos de mis hermanas allá. Y siempre que yo llegaba a la casa y mis hermanas estaban ahí, pero no había olor a comida, no me gustaba llegar a la casa. Porque decía yo, están limpiando la casa. No me gustaba llegar y me iba y le daba la vuelta a la casa y entraba por otro lugar. Pero cuando llegaba y sentía ese olor a comida, era el primero que estaba en la mesa. Y así mismo, mis amados hermanos, cuando nosotros nos ocupamos en las cosas que conciernen a la vida, que conciernen a la palabra de Dios, va a ser evidente a otros que verdaderamente hemos sido salvados por Cristo. En Efesios se nos dice que si queremos hacer o terminar esta vida cristiana en santidad y en piedad, vamos a necesitar la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa esto de la armadura de Dios? En Efesios capítulo 6, mire, del verso 10 en adelante, Pablo les dice a los efesios qué tipo de cosas necesitan ellos llevar para ser vestidos y estar listos para pelear por la fe que ellos han recibido. Amén. Verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahora, al ratito voy a explicar esa frase que significa fortaleceos en el Señor. Dice, y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el que anda detrás de usted? ¿El IRS? No. ¿Quién anda detrás de usted? Y no crea que él anda ahí detrás de usted tratando de hacerle bu. No. Él va a usar todo su poder para poderlo engañar a usted y sacarlo de la verdad y que usted deje de practicar o de obedecer la palabra de Dios, para que usted deje de brillar como luminares en el mundo. Y él hace muy bien su trabajo. Muy bien que lo hace. ¿O cree usted que el trabajo de él no es eficaz? Solo miremos cómo está el mundo. Quebrado en pedazos. Las familias rotas. Los pensamientos en la juventud
el suicidio, la gente dividida. Ahora un teléfono controla la vida de las personas. Hay gente, según lo que yo he escuchado, hay gente que se tienen que levantar a medianoche a ver el teléfono porque si no tienen problemas mentales. Es como una adicción, imagínense. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice a nosotros: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí vemos, mis amados hermanos, que si nosotros somos cristianos nacidos de nuevo, nuestra lucha no está fácil. Si usted cree que el ser cristiano es estar a la moda, o cree usted que al usted ser cristiano se le acabaron sus problemas, déjeme desilusionarlo, está muy equivocado, porque usted simplemente ha decidido entrar en una guerra en la cual usted no puede ver a su enemigo. Pero una cosa tenemos muy cierta, que si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Escritura? Entonces, pero para que Dios esté con nosotros en desobediencia, si Dios nos dice ve a la derecha y nosotros vamos a la izquierda, Dios agarra para acá y nosotros para allá. Por eso la Escritura nos llama a la obediencia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Verso 13. Por tanto, aquí nos da el consejo: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense qué cosa, ¿no? El apóstol Pablo primero les dice: miren, necesitan ustedes fortalecerse o estar fortalecidos, pero con el poder de Dios. Esa amonestación o esa amonestación, valga la redundancia, que el apóstol Pablo le está haciendo en el verso 10, él está animando a los cristianos para que si en algún momento nos llegamos a sentir o se sentían desanimados, abatidos, afligidos, que tenemos una esperanza, y esa esperanza la necesitamos, o esa fortaleza necesitamos buscarla. Esa fortaleza necesitamos buscarla en la palabra de Dios. Esa fuerza para vencer esos problemas, ¿verdad? Esa aflicción que llega a nuestra vida, que va a llegar, o la acechanza del diablo hacia nuestra vida, eso lo podemos nosotros vencer a través de las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Sabemos que el poder de Satanás sobre los cristianos, sobre los nacidos de nuevo, ha sido quitado, ha sido quebrantado. La guerra ya fue ganada por medio de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Él fue quien conquistó por nosotros para siempre el poder del pecado. O sea, el pecado no tiene el poder de controlarnos o controlar la vida de los cristianos nacidos de nuevo, ni tampoco la muerte.
Sin embargo, ustedes saben, mientras nosotros vivimos en esta tierra, en este cuerpo, los creyentes o nosotros como creyentes siempre vamos a estar enfrentando batallas, luchas. Vamos a estar enfrentando tentaciones, pero la fortaleza del Espíritu de Dios y el poder de la palabra de Dios, eso nos va a ayudar a poder vencer estas aflicciones. Esto nos va a poder ayudar a animarnos, a fortalecernos en los tiempos cuando nos sentimos débiles. En esos momentos cuando usted siente o llega el pensamiento de que, por ejemplo, si usted, ¿verdad? Por ejemplo, comete un pecado. Usted se arrepiente, va con el Señor, le dice, Señor, perdóname, he pecado. El Señor lo perdona. Y pasa un día, 2 días y vuelve a cometer el pecado. Y llega la acusación del enemigo. Y llegan los pensamientos. No sirvo para esto, Señor. Mira, siempre estoy pecando. Señor, ¿qué hago en esta tierra? Pero aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros necesitamos entender que ya Dios nos ha dado el poder de su Espíritu y nos ha dado la verdad bíblica o el poder que hay en la palabra de Dios para nosotros poder vencer estas aflicciones y poder tener la victoria en todos estos momentos de nuestra vida. Que eso es lo que se nos ha estado enseñando. Domingo tras domingo se nos enseña que se nos ha estado enseñando acerca de cómo nosotros hemos o estamos batallando con las heridas que hemos tenido o que tenemos en nuestra alma. Y se nos ha enseñado cómo ser sanados de esto. Pero, ¿cómo vamos a ser sanados? En la obediencia a la palabra. Por ejemplo, si alguien lo ofendió a usted hace 500 años atrás, si alguien lo ofendió, ¿qué es lo que la Escritura manda? La Escritura es muy clara y le dice, perdona. ¿Para qué? Para que entonces al usted perdonar, usted pueda ser sanado. Para que usted pueda ser restaurado, que usted pueda ser usado por Dios. Pero si usted anda con una raíz de este tamaño en su corazón de amargura, ya tiene flores, ya tiene ramas, ya parece un árbol del bosque ya. ¿Usted cree que con una raíz de amargura dice que los que tienen raíces de amargura contaminan a los demás? Nosotros necesitamos entender, mis amados hermanos, la fortaleza que tenemos en Dios, la fortaleza que tenemos en Cristo, en la muerte de Cristo. Todo cristiano necesita la fortaleza de Dios para guardar su vida en santidad. Y esa fortaleza solo viene de Dios y a través de su Espíritu Santo. No lo busque, yo se lo leo en Efesios 3, 14 al 19. Yo se lo voy a leer para ganar tiempo. Mire, por esta causa, dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y la palabra espíritu está con mayúscula. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Usted cree que esto da fortaleza al corazón afligido cuando verdaderamente recibimos esta palabra y decimos, Señor, si tú dices que lo que dice en el verso 16, que basado a tu gloria yo voy a ser fortalecido en el hombre interior porque tengo tu Espíritu Santo, porque nos recuerda que Cristo habita por la fe, o sea, basado en nuestra fe, Cristo habita corporalmente en nosotros.
¿Va a llegar la tristeza? Sí va a llegar. Pero ¿saben qué cosa, mi hermano? Necesitamos entonces ir a la palabra de Dios, ir de rodillas delante de Dios. Como le estaba diciendo el apóstol Pablo aquí, por esta causa yo doblo mis rodillas, por esta causa yo oro por ustedes ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes, allí aún nosotros fuimos incluidos, para que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior. Y así mismo, cuando nosotros estamos aquí orando, que oramos como congregación, nosotros necesitamos orar, Señor, fortalece a mis hermanos, aquellos que están débiles, Señor. Cuando usted esté en casa, cuando usted, de quien usted Dios le ponga en su mente, ore por esa persona, Señor, fortalécelo, que no deje de creer en las doctrinas fundamentales, que no sea parte de tu verdad, Señor. Fíjese que, por ejemplo, también en Filipenses 4:3, que él dice, todo lo puedo en Cristo, ¿por qué? Porque me fortalece. En Colosenses 1, capítulo 1, verso 9 al 14, dice, mire, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Fíjese, ¿para qué necesita usted ser fortalecido? ¿Para ser paciente? ¿Creen ustedes, mamá, que necesitan la fortaleza de Dios para ser pacientes con los hijos? Pues me imagino que llega el momento donde llega la aflicción, ¿no? La desesperación. Pero ¿cuántas veces te lo he dicho? Pero aquí dice que necesitamos ser fortalecidos para que actuemos en paciencia, en longanimidad, para que andemos con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aún para eso necesitamos la fortaleza de Dios. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cree usted que necesitamos entonces guardar nuestra vida? ¿Cree usted que necesitamos la obediencia a la palabra para que pongamos una cerca alrededor de nuestra vida espiritual y que el enemigo no venga a traer ideas y pensamientos o una falsa enseñanza que nos aparte de la verdad? Mis amados hermanos, en estos tiempos, en los tiempos que vivimos, son los tiempos muy difíciles donde hay tanta enseñanza. Y una de las cosas que le falta mucho, cuando digo la iglesia no me refiero a esta iglesia, sino en general, lo que mucha falta hace falta es que los cristianos enciendan el discernidor. ¿Sabe lo que es eso? Yo creo que las mujeres entienden lo que es el cernidor, ¿no? Esa coladera que tienen y cuelan todo o ciernen la harina. Yo no sé qué cosas ciernen ahí, pero allá en mi país, cuando los constructores era que tenían nosotros le decimos la zaranda, ¿no? Donde echaban la arena para sacar la piedra más grande. ¿Cerazo? Gracias, mi hermano. Nosotros allá le decíamos la zaranda. Era un cuadro de tela metálica donde se sacaba la arena más fina. Y eso es lo que nosotros en estos tiempos, en muchos sectores de la iglesia se necesita. Porque muchos están comiendo cualquier cosa que parece bíblica. Y se están llenando, son como esos niños que se les da siempre papitas y Coca-Cola, papita y Coca-Cola. Y cuando llega el tiempo de crecer, no pueden porque no tienen la fortaleza en su cuerpo para poder desarrollar. Y así habemos muchos que estamos espiritualmente pequeños por causa de que la palabra de Dios no está morando en nuestros corazones.
Así que necesitamos, amados hermanos, poner atención, practicar la palabra, obedecer la palabra, para que no nos pase lo que les pasó a los sacerdotes, de los cuales leímos en Malaquías, que Dios los desechó porque se les olvidó cuáles eran sus obligaciones como sacerdotes. Que no vaya a ser que a nosotros se nos olvide cuáles son nuestras obligaciones como cristianos y dejemos de, en vez de ser luz, seamos tinieblas. Amén. Yo les invito a ponerse de pie. Yo les invito a ponerse de pie. Vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que... Sabemos, mis amados hermanos, por las cosas que están pasando, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que el Señor viene pronto. Y siempre me trae a la memoria las 10 vírgenes. Dice que estuvieron ahí esperando, pero llegada la medianoche empezaron todas a cabecear. Pero unas estaban preparadas y las otras no. Que a nosotros, mis amados hermanos, la venida del Señor no nos agarre de sorpresa. Preparemos nuestros corazones para la venida del Señor. Preparemos nuestra vida de tal manera que cuando Él venga podamos estar con Él, reunirnos con Él en las nubes, porque esa es su promesa, que seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero si no hemos guardado nuestra vida, si no hemos practicado la palabra de Dios, viviendo en santidad, vendrá como ladrón en la noche y no nos daremos cuenta cuando Él venga. Así que yo les animo en esta noche, mis amados hermanos. Fíjense que la palabra de Dios nos hace esta exhortación y nos dice: examinaos a vosotros mismos. Examinemos nuestro corazón. Miremos hacia adentro. Usted sabe las cosas que usted en lo íntimo practica. Y si usted sabe que eso no le agrada al Señor, deséchelo. Deseche las cosas que Dios aborrece para que podamos estar delante de Él y ser usados, ser luminares en medio de esta generación que se pierde, mis amados hermanos. Hay gente afuera que lo necesita a usted, pero necesita que usted viva de acuerdo a la palabra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, Dios bueno y Dios todopoderoso, tú formaste la iglesia con un propósito, Señor. El propósito fue mostrar tu gloria, Señor. Tú le habías dado esta encomienda a Israel y ellos, Señor, se fueron a las prácticas y se olvidaron que eran luminares o que debían ser luminares en el mundo, Señor. Y ahora nos lo has encargado a nosotros, los que hemos creído en ti, los que tú has separado, Señor. Señor, quita de nosotros, Señor, el pecado. Aparta de nosotros aquellas cosas que no te agradan, Señor. Aquellos, Señor, que tú aborreces. Aquellos, Señor, que apaga el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Lávanos, Señor, límpianos. Porque verdaderamente, Señor, tú deseas un pueblo limpio, un pueblo puro, Señor, que se guarde en santidad para su Dios. Un pueblo que vive apartado del pecado. Un pueblo, Señor, que está en este mundo, pero que no es parte de este mundo. Yo te ruego, Señor, en esta noche por tu iglesia, Señor. Yo te ruego por todos aquellos, Señor, que tú has lavado con tu sangre, aquellos que tú has perdonado, aquellos, Señor, que tú has santificado, Señor. No que los quites de los lugares donde ellos van, Señor, a sus trabajos, al supermercado. No, Señor. No que los quites, sino que los guardes, que los limpies y que los purifiques para que puedan ser, Señor, luminares donde sea que ellos vayan, Señor.
Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por cada uno de los que están aquí, por cada uno de los que han oído tu palabra, sea por las redes sociales, Señor, o sea aquí presente, Señor. Yo te ruego que tú hables al corazón de cada uno de nosotros. Que si hay algo, Señor, que estamos practicando que a ti no te agrada, Señor, que podamos ser firmes, estar firmes y apartarnos de esas cosas, Señor. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, Señor. Nosotros queremos dar buenos frutos para ti, Señor. Queremos vivir en santidad, queremos guardar nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos y háblanos. Confronta nuestros corazones, Señor. Repréndenos en las cosas que a ti no te agradan, Señor, para que no vaya a venir esa maldición de desecharnos, Señor, porque no hemos guardado tus mandamientos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego todas estas cosas, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.